Todo gira, el mundo cambia. Cambia cada vez que el sol y la luna toman nueva forma. Lo único que no cambia es mi impotencia. Puedo ver fantasmas, puedo tocarlos y hablar con ellos. Eso es todo. Ellos a veces desaparecen, nunca sé lo que les pasa después, pero a veces dejan atrás algunas manchas de sangre que tienen cierto aroma a temor. Sin importar cuán fuerte me vuelva, no puedo protegerlos. Está girando. Si el destino fuera un molino, entonces nosotros seríamos las aspas. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Deseo fuerza. Si no puedo protegerlos de la rueda, entonces denme una espada fuerte y suficiente fuerza para cortar el destino. La muerte es el tema central de Bleach desde sus inicios, y una tendencia prevaleciente en la que todos son víctimas. Se aferran a su pasado, lo cual termina moldeando fuertemente su presente. Víctimas de círculos viciosos, guerra, dolor, injusticia, amor, pero el miedo primordial siempre es la muerte. Es algo que veremos en este primer arco con Orihime, Chad, Uryu, y es el tema primordial que ata a Ichigo en las cadenas del destino. Su relación con la muerte es especial, ya que al contrario de las personas normales, él puede ver a los muertos, puede ver este ciclo fatalista de la existencia, donde solo es un mero observador. Su relación con Rukia es una representación de esto. Las personas tienen esperanza porque no pueden ver que la muerte está de pie a sus espaldas. El momento más duro es cuando ella se va. Es llevada de nuevo a la sociedad de almas y todos sus amigos la olvidan. Rukia ya no está, pero el mundo sigue girando sin ella, como si estuviera muerta. Una metáfora bastante cruda de cómo las personas lidiamos con la muerte. Memories in the Rain es el volumen que define a Ichigo como personaje y que nos da un contexto verdaderamente profundo sobre cuáles son sus motivaciones y las razones detrás de su tan distintiva personalidad protectora. Cuando tenía tan solo 9 años de edad, él se vio envuelto en una tragedia que terminó acabando con la vida de su madre. Ichigo tenía la particularidad de ver espíritus. Para él no había mucha diferencia entre los vivos y los muertos. No era capaz de distinguirlos. Tanto así que cuando su mejor amiga Tatsuki le pregunta si puede verlos, inocentemente Ichigo le responde que no. Él amaba fuertemente a su madre. Era el sol de su familia, ejerciendo literalmente una fuerza que los hacía orbitar a su alrededor. Era su luz y su felicidad. Su padre Isshin le revela a Ichigo que su nombre significa el que protege. Ichigo quería proteger a su madre, quería proteger a sus recién llegadas hermanitas, tanto como para practicar karate pese a lo llorón que era. Y en un día de tormenta, guiado bajo esos sentimientos, ve la vida de una joven niña amenazada, lanzándose en busca de ella sin saber que esa imprudente decisión cambiaría el destino de él y su familia para siempre. Durante los siguientes 6 años, Ichigo se culpó cada día de su vida por esto, tanto como para cambiar radicalmente su personalidad, ejemplo que sus hermanas seguirían. Karin no volvió a llorar, tomando una personalidad reservada y fría como la de su hermano. Yuzu, por su parte, terminó llenando el vacío de su madre haciendo las tareas del hogar. Ichigo se convirtió en un delincuente, luchando contra todos los gamberros del barrio y protegiendo a las personas y a los espíritus en su día a día. Pero le faltaba poder. Si bien él nunca había visto un Hollow, notaba cómo los espíritus con los que conversaba desaparecían de un día a otro dejando ciertos rastros de sangre. Esa impotencia ahogaba su corazón, y cuando este sentimiento toma forma delante de él, amenazando a su familia, los traumas de su pasado hacen eco en su presente. Rukia le revela a Ichigo que esta criatura llegó hasta aquí guiada por la inmensa acumulación de energía espiritual dentro de su alma. Claramente Rukia no dijo esto con la intención de hacerlo sentir responsable, pero para Ichigo eran palabras que no podía soportar, y en un impulso de querer hacerse responsable,
Rukia termina recibiendo un ataque por él. Otra vez, por ser impulsivo, una persona salió herida. Otra vez fallé en proteger. Y otra vez, mi debilidad quedó expuesta. Pero como nos dijo la primera página de este manga, hoy es la noche donde cae la espada del destino. Ichigo toma los poderes de Rukia, un ser autodenominado como Dios de la Muerte, materializando sus deseos de proteger en una enorme espada tan grande como su propio cuerpo. Por primera vez, Ichigo es capaz de tomar agencia contra la muerte, tomando literalmente sus poderes de esta. Ichigo ve en Rukia una posibilidad de redención, una segunda oportunidad para ser más fuerte y una manera de evitar más muertes, de evitar que otras personas pasen lo mismo que su familia. Cuando se encuentra con Gran Pescador y nos enteramos de la verdad, de que la niña era en realidad un fantasma cebo creado por este Hollow, vemos a un Ichigo desesperado por querer vengar a su madre, solo para que al final este termine escapando. Él no logra su venganza y termina más depresivo que antes. Pero en su conversación con Isshin, nos damos cuenta de algo muy importante. El objetivo de este arco no era una historia de venganza. Siempre se trató de aprender a perdonarse a uno mismo. Su madre, al igual que cualquier figura paterna de nuestras vidas, le enseñó a Ichigo a amar, a cumplir el rol de un hermano mayor, proteger a sus hermanitas. Le enseñó a sonreír en los malos momentos, a ser una persona recta de buen corazón. Pero mamá, el día que te fuiste me di cuenta de que lo único que nunca me enseñaste fue a vivir una vida sin ti. Es cierto, el destino no existe. Es solo una mentira para aquellos que se sumergen en la ignorancia y el miedo, para aquellos que dan pasos en falso y se sumergen en estas turbias aguas a las que llamamos destino. Tengo que vivir con orgullo por mi madre, esa esposa que fue tan genial como para dar su vida por su hijo. Nadie me culpará por su muerte. Todos estos años solo yo he decidido cargar con ese peso, cargar con esta lluvia. Cada día que salgo con Rukia, cada vez que me enfrasco en estas batallas de vida o muerte, me siento más vivo que nunca. Protejo a los espíritus, protejo a las personas, me hago cada vez más fuerte. Esta vida me permitió conectar y conocer a personas increíbles. Pero justo cuando estos días de lluvia empezaban a detenerse, desapareciste igual que ella. Y el mundo siguió girando. Toda esa confianza que me diste se fue con tus lágrimas. Volviste a hacer lo mismo que aquella noche que nos conocimos. Me protegiste. Volví a ser débil, preso de mi propio ego. Pero de la misma manera que aquella lluvia solo le trajo a Ichigo años de pura desesperación, también le permitió conectarse con el corazón de Orihime. Dos almas torturadas que se ven obligadas a enfrentarse a los cuerpos de sus figuras paternas. Ichigo con su madre, Orihime con su hermano, el cual escapó de su casa junto con ella cuando eran tan solo unos niños. Su madre era prostituta, su padre era un borracho. Él fue quien la crió y tomó su rol de padre. El dolor de ambos los hace compartir el cielo, porque la lluvia también tiene la capacidad de unir a las nubes que están eternamente separadas. Y lo hace una vez más, uniendo los corazones de los padres de Ichigo. Una noche para el olvido que se convirtió en el mayor éxito de sus vidas. Orihime le da las palabras necesarias a Ichigo en esta desesperación que tanto lo atormenta, porque es en la unión de todos estos corazones dolidos que la lluvia por fin se detiene. Tite Kubo a lo largo de estos primeros 7 volúmenes hace todo lo posible para explorar el concepto de la muerte desde varios ángulos. Una demostración de cómo en un manga fuertemente relacionado a las batallas bombásticas y espectaculares, el verdadero poder al final del día no existe en lo físico, sino en lo inmaterial. Y ahora que ya tenemos claro cuál es la idea controladora de esta serie, veamos cómo Tite Kubo lo desarrolla a través de los 3 antagonistas que representan los abismos más importantes de Ichigo en esta primera mitad. Lo primero que uno entiende de Bleach desde el capítulo 1 es la idea del equilibrio. Equilibrio en las relaciones, en la información, en el mundo, pero por sobre todo, en uno mismo. Pero es más evidente en la relación de sus 2 principales fuerzas, los Shinigami y los Hollow. Los Shinigami son la fuerza positiva, los protectores de las almas en agonía.
Y aunque en el segundo arco ya se explora todo el funcionamiento interno de este sistema burocrático arcaico totalmente obsoleto y totalmente negligente, las funciones y el objetivo de la sociedad de almas a fin de cuentas es de proteger. Ellos nos protegen de los Hollow, la fuerza destructiva de este mundo. Son mentirosos, recelosos, engañan, destruyen, aunque algunos nos recuerdan cada tanto que debajo de toda esta maldad se esconden almas humanas profundamente traumatizadas que intentan llenar el vacío que llevan dentro. Los Shinigamis tienen el deber de acabar con estas almas corrompidas para que descansen en paz o muy por el contrario para que paguen por sus pecados eternamente. Con estas dos fuerzas el mundo se mantiene en equilibrio, o eso creíamos hasta que nos encontramos con ellos, los Vaisar. La idea de los Vaisar se introduce a principios del arco de la Sociedad de Almas, antes de que Ichigo viaje por el Senkaimon. Acá se nos da un guiño en el momento en el que activa su Shikai por primera vez y lo vemos con esa tan distinguida máscara, y vuelve a tener un par de guiños esporádicos a lo largo de todo el arco, viendo cómo la máscara lo protege en sus peleas con Ikkaku y Renji. Un Vaisar se nos cuenta que es un Shinigami que ha sufrido un proceso de hollowificación. Básicamente se infectaron con un alma hueca, y luego de tener una batalla interna contra dicha entidad, pueden dominarlo y tomar sus poderes. En esencia, un Vaisar gana más poder a cambio de sufrir un proceso insoportable que pone en peligro su vida. Se hacen más fuertes, abrazando su lado hueco. Ellos no eligieron esto de igual forma, pero a la Sociedad de Almas tampoco le importa. Ir en contra de las leyes es suficiente para recibir castigo. Es más razonable condenar y asesinar a estos criminales que intentar ofrecerles simpatía y entendimiento. Han sobrevivido con estas leyes por millones de años. Y eso ahora no va a cambiar. Son una sociedad militarista con tendencias a masacrar todos sus problemas. Como dijimos, en este mundo existe el balance, y por ende en respuesta a los Vaisar aparecen los Arrancar, Hollows que se han quitado parte de sus máscaras adquiriendo no solo forma humanoide, sino la capacidad de ser más ágiles, más fuertes, más resistentes, con poderes de un nivel destructivo alucinante. Y mientras que los Vaisar son vistos como algo impuro, abominaciones expulsadas de la sociedad, muy por el contrario, los Arrancar son la máxima culminación en la evolución de su especie. Ellos habitan en Hueco Mundo, una tierra de eterna noche, sumida en océanos de arena y árboles marchitos de cuarzo, donde lo único que prevalece es el poder. Tanto así que los 10 más poderosos tienen su estatus marcados en su piel. Les presento a los Espada. Reverenciados, temidos, la personificación máxima del vacío. No se nos muestra mucho el proceso exacto mediante el cual un Arrancar nace, pero sí puedo decirles que aparecen desde muy temprano en la historia, al poco tiempo de que Ichigo lucha con el Gran Pescador, donde este a duras penas sobrevive y es convertido en Arrancar por otro Hollows, demostrando un poco lo preparado que tenía Tite Kubo todo este conflicto desde principios de la serie. Pero al final quizás la diferencia más sustancial es que los Arrancar no son víctimas. Al contrario de los Vaisar, ellos eligen su poder deliberadamente. Para los Hollows la evolución lo es todo y está representado en sus relaciones, habiendo Hollows que en algunos casos se dejan devorar por otros cuando sienten que ya no son capaces de escalar. Hay una especie de validación y logro como especie hacia aquellos que tienen la capacidad de seguir devorando. Y aunque los Arrancar no muestran nada más que desprecio hacia los Shinigamis, tienen varias similitudes. Ishida nos habla de cómo hasta tienen el mismo tipo de anatomía espiritual, la misma fragmentación de sus almas en una Zanpakuto y sus dos formas de liberación. Al final, terminan teniendo esa misma naturaleza armoniosa de los Vaisar. Toman elementos del otro y los sincronizan con su propia naturaleza. Y ahí es donde se encuentra el punto al que quería llegar. El factor más importante, y es que Ichigo no tiene armonía. El Shikai y el Bankai son un sistema de poder que refleja el poder de voluntad de sus usuarios. Son una representación de ellos mismos, una fragmentación de su alma, porque Bleach es una historia donde los personajes se hacen más fuertes mientras mejor se conozcan. Pero ahora, en su pelea con Byakuya, Ichigo ha desbloqueado un poder dentro de él que no reconoce. Él no quiere esta oscuridad. No es que no tenga voluntad, no es que sea demasiado débil,
Simplemente no quiere reconocer esa parte de sí mismo. Y piénsenlo bien, Ichigo acaba de llegar a la sociedad de almas como un completo extraño. Y la única razón por la que salió bien parado de todo esto es porque justo su misión de rescate coincidía con uno de los intentos de conspiración más increíblemente preparados de la historia. Y justo coincidía con que él es el único lo suficientemente fuerte, atrevido y por sobre todo desechable como para que esta organización pueda permitirle participar. Todo este conflicto no le interesa y es algo que ha dejado en claro desde que cumplió su primera misión como Shinigami sustituto. Él no sabe quién es Aizen ni quiénes son todas estas personas. Nunca levantó su espada para matar. Si ellos se corrieran voluntariamente de su camino, las cosas serían más fáciles. Lo que sea que fuese esto, no es de su incumbencia porque él ya logró su máximo objetivo: salvar a Rukia. Y ahora, en la actualidad, acabamos de volver triunfantes al mundo humano luego de vencer a una organización militar de dioses de la muerte. Hasta lo terminan oficializando como un Shinigami, dándole un distintivo por ayudar a destapar los planes de este tipo. Sin bajas, con la misión cumplida, desbloqueó el Bankai y estos amigos de armas hasta terminan estrechando mucho más su relación. Vemos como hasta el viejo círculo social de Ichigo se sienten celosos al verlos tan unidos. Ichigo no podría estar mejor. Pero todo obviamente iba a cambiar con la llegada del sujeto con más estilo del mundo, Hirako Shinji. Él aparece en una noche en la que Ichigo salió a patrullar como Shinigami sustituto para invitarlo a unirse a su pequeño grupo, mostrándole su tan distinguible máscara y alertándole sobre el hollow de su interior. Ichigo queda choqueado con esta revelación y tan valientemente los rechaza, pero pese a su decisión, su corazón queda sacudido. Y esto es algo que me gusta mucho de Tite Kubo, cómo sabe reflejar los sentimientos de sus personajes en las cosas tan características de su día a día. El Ichigo que constantemente hemos visto en toda la serie parar los ataques energéticos de su padre, ahora lo recibe sin defenderse. Su hermana Karin, alguien muy perceptiva, desde su batalla contra Gran Pescador que sabe que su hermano es un Shinigami, pero al sentir que su hermano tenía las cosas bajo control, decidió no tocar el tema, decidió no hablar al respecto. Ichigo parecía estar bien, y tampoco es la primera vez que ella finge no ver nada. Pero ahora, siendo Ichigo una persona muy transparente con sus emociones, Karin siente que es el momento de charlarlo. Pero de la nada, un fuerte Reiatsu los interrumpe, los arranca, invaden el mundo humano en una pequeña exploración de reconocimiento. Lo que Ichigo ve delante de sus ojos son criaturas que son la misma imagen de él. Hasta Orihime reconoce que el Reiatsu de Ichigo en su Bankai es tan sofocante y siniestro como el de estas criaturas. Ichigo le corta su brazo a Yami, en venganza por lo que le hizo a sus amigos, pero Blanco hace presencia queriendo manejar la batalla, y el conflicto interno de Ichigo le permite a Yami tomar ventaja de la situación y golpear a Orihime. Afortunadamente, Yoruichi y Urahara llegan a salvar la situación, pero viéndolo desde un panorama más amplio, cientos de personas inocentes acaban de morir. Tatsuki, que estaba circulando por el lugar por casualidad, terminó al borde de la muerte. Chad tiene el brazo machacado. Orihime perdió a Tsubaki intentando protegerse y terminó gravemente herida. Ichigo casi es consumido por su hollow interior y queda totalmente retratado. Tiene miedo de sí mismo y de sus poderes. Las palabras de advertencia que le dio Shinji empiezan a sonar en su cabeza, pero él nos hace una revelación muy importante. Ichigo siempre lo supo. Desde su batalla con Byakuya que puede oírlo, todos y cada uno de sus días, llamándolo desde su interior. Pero si Ichigo ya sabía esto desde el principio, ¿por qué solo empezó a verse emocionalmente preocupado por esto después de su encuentro con Shinji? Si sabes que el hollow dentro tuyo se está volviendo cada vez más fuerte y aún así actúas con normalidad, ¿qué fue lo que cambió ahora? La respuesta es sencilla. Ichigo tenía demasiado miedo como para enfrentarlo directamente. Al igual que cualquier adolescente de su edad, postergó para más adelante un problema que no sabía cómo enfrentar. Probablemente no sea nada. Se resolverá solo. Lo dejaré para más tarde. Ichigo simplemente fue descuidado con su propio corazón. Y esta falta de armonía en su corazón, Tite Kubo lo viene reflejando a lo largo de la historia, en su relación con su mundo interior.
Piénsenlo detenidamente. Hasta este punto de la historia, Ichigo nunca ha entrado en su mundo interno a través de la meditación. Para él, entablar una conversación con Zangetsu solo es posible en los momentos donde es forzado violentamente a hacerlo. Y todas las veces que ha logrado frenar a Blanco, ha sido a través de la fuerza bruta. No está aceptando su oscuridad, no está tratando de entenderla, solo la está neutralizando con violencia. Esa no aceptación se enfatiza cuando se encuentra con Shinji por primera vez. Yo no soy como ustedes. Desde su primer entrenamiento con Urahara, que Ichigo ha sido forzado a exprimir los poderes de su interior de las maneras más agresivas y cercanas a la muerte posibles con tal de proteger. Incluso la primera vez tuvo que perforarse una espada en su pecho. Todo esto pudo funcionar antes, pero ahora cuando la agresión deja de funcionar y el corazón duda, el miedo se apodera de nuestra mente. Incapaz de siquiera ver a Orihime directamente a los ojos, Ichigo siente que les ha fallado a todos. Y así llega el momento de que otra vez la espada del destino vuelva a aparecer. Rukia, y solo Rukia, era el único personaje en toda la historia capaz de acomodar sus emociones. Porque como dijo Orihime en la Sociedad de Almas, Rukia fue la persona que cambió su mundo. Ella es la responsable de que Ichigo sea el number one. El arco de la Sociedad de Almas es un oda a todo lo que Ichigo siente al ser un Shinigami. Esa persona que brilla para todo el mundo. Un héroe, porque los héroes pueden salvarte. Porque son la estrella más brillante del mundo. Un espíritu rebelde e indomable. Rukia es la personificación de su poder, de su voluntad. La primera oportunidad que tuvo en toda su vida de tener el poder de actuar fuera de sus fantasías. ¿A qué le temes, Ichigo? ¿Qué importa si Chad y Orihime salieron heridos? ¿Acaso eres un cobarde? ¿Un perdedor? ¿Tanto le temes a la derrota? ¿La incapacidad de proteger a tus amigos te aterroriza o es acaso el Hollow en tu interior? Si todo esto es tan terrible como crees, entonces vuélvete en un héroe capaz de aplastarlo todo. Aun si el mundo no cree en ti, entonces grita desafiante desde el fondo de tu pecho. El Ichigo que conozco, el Ichigo que hizo posible lo imposible, es ese tipo de hombre. Ichigo se avergüenza lo suficiente como para dirigirse hacia Orihime, disculpándose por haberla preocupado y prometiéndole que la próxima vez la protegerá. Ichigo vuelve a ser el mismo de siempre. O eso sería así si Bleach fuese una serie inocente. Tite Kubo sabe perfectamente que vencer la depresión, vencer nuestros demonios internos, no es algo que se cure con un discurso motivacional. Es un doloroso camino de subidas y bajadas. De esta manera los Arrancar vuelven a invadirlos. Sus amigos vuelven a salir heridos. Rukia casi muere delante de sus ojos, y pese a que todos terminan ganando sus batallas con dificultad, al tener sus poderes sellados, el único que perdió fue él. ¿Qué pasó con esa hermosa relación que tenías con tus amigos? ¿Acaso tu corazón no te permite entender los sentimientos de Chad? ¿Tu corazón no te permite enfrentar a Tatsuki? ¿Tu corazón no te permite acompañar a Uryu cuando más te necesita? Le prometiste con tu corazón que la protegerías y al final, al igual que ellas, la dejaste ir. Da igual el discurso que te lancen, Ichigo. No podés depender de estar motivado para salir de este agujero que hay en tu corazón. Debes enfrentar tus problemas cara a cara de una vez por todas. Debes enfrentar tu oscuridad y entender qué es lo que te falta. Entender qué es el instinto. En su entrenamiento con Blanco, Ichigo tiene que aprender que en las batallas venideras ya no va a luchar contra un refinado y moralmente estructurado Shinigami. Ahora se va a enfrentar a criaturas que no van a dudar en matarlo. Cuando irrumpió en la Sociedad de Almas por primera vez, hizo buenas migas con el guardián de la puerta. Curó a Ikkaku al terminar su pelea. Apartó su espada del cuello de Byakuya solo para demostrar su punto de vista. Y trató de razonar con palabras con Kenpachi para no luchar. Guiarse por la lógica a la hora de usar su espada es lo que va a lograr que algún día se confíe lo suficiente como para atentar contra su propia vida. Urahara fue claro con esto. Tu espada resuena con miedo. Cuando esquivas, tienes miedo de que te maten. Cuando atacas, tienes miedo de matar. Cuando proteges, tienes miedo de que ella muera. Tu espada
solo habla con miedo. Si esquivas, debes hacerlo con la confianza de que él no te matará. Si proteges, debes hacerlo con la confianza de que no dejarás que muera. Si atacas, debes hacerlo con la intención de matar. ¿Escuchas cómo ruge mi espada? Esa es mi determinación para matarte. Blanco no quiere un rey que tiene miedo de usar a su caballo. En su tan famosa analogía, pone en duda el instinto de supervivencia de Ichigo, diciéndole que, muy en el fondo, a Ichigo le gusta la sangre, le gusta ser más fuerte, no solo por tener la capacidad de proteger, sino porque, como toda bestia, él busca la pelea. Y esto se ve representado oníricamente por Kenpachi, un ser que no intenta razonar con sus enemigos y que, muy por el contrario, apunta directamente a sus cuellos. Y esa necesidad de buscar la lucha se refleja claramente en la naturaleza de los Hollows, simbolizado en la pelea de Noitra con Kenpachi. Bestias con un hambre insaciable. Es así que Ichigo por fin lo enfrenta. Toma agencia contra esta oscuridad, pero necesita más que nada una manera de reafirmar que a partir de ahora su corazón no va a volver a dudar. Y es así que Grimmjow aparece como el personaje perfecto para tematizar el instinto de Ichigo. Quizás desde su primer encuentro se notaba por dónde Tite Kubo iba a llevar la relación de estos dos, pero lo que más me gusta de este precioso arco es que para este momento los límites entre lo humano y lo no humano hace rato que dejaron de existir. Los Arrancar son monstruos, pero también son personas. Y a lo largo de todo el arco podremos ver el día a día de varios Arrancar y sus seguidores. Filosofías personales, códigos de honor, relaciones profundas, marcadas por la desgracia. Los espadas existen para llevar al límite a nuestro pequeño grupo de amigos en su frenético rescate por Orihime. Pero en cada batalla y en cada discurso de odio, en cada representación de la muerte que emana de estos seres monstruosos, no podemos evitar detenernos en estos momentos de nobleza y compasión, en estos momentos de fragilidad. Al final, no importa su grado de humanidad, siguen siendo seres aferrados a su esencia hueca, a sus traumas y a su dolor. Muchos de ellos no quieren luchar expresamente por sobrevivir, no quieren tener que lamer las botas de Aizen solo por ser más fuerte. Solo quieren paz, quieren amigos, conexión, tener una familia, buscarle un sentido a su existencia, pero no tienen otra opción. Este es su mundo, esta es su cultura. Son literalmente perros que comen a otros perros. Y siendo Grimmjow un Arrancar obsesionado por devorar, su vacío se encuentra simbólicamente en su estómago. La batalla temática con Ichigo ahora es más clara. Instinto versus protección. Todas las batallas que ha tenido Ichigo hasta ahora han sido con alguien que ve el mundo de maneras marcadamente diferentes a las de él, y generalmente termina con la victoria de Ichigo y demostrando que su manera es la correcta. Pero acá todo es demasiado diferente. Grimmjow es muy violento y aborreciblemente salvaje. Este conflicto no se está tratando de honor, no se trata de ideología. Ahora mismo ni siquiera se está tratando de salvar a Orihime. Se trata de ver los ojos de tu enemigo y querer arrancárselos de un mordisco. Incluso cuando vemos a Ichigo ganar cada golpe, incluso cuando el despliegue de sus poderes y habilidades lleva nuestra atención hacia lo extraordinario, Kubo nos refuerza mucho en señalar que Ichigo sigue dudando. Aceptar su instinto significaría validar que Blanco es una parte de su corazón, de su alma. Pero es en su encuentro con Grimmjow que no solo lo reconoce, sino que también lo acepta. Ichigo al fin deja de contenerse, se entrega a su sed de sangre y abraza la emoción de la batalla. No eres el único que quiere ganar. Quieres matarme por cómo es que te miro. Cuando el Reiatsu de ambos se sienten todas las noches, cuando vemos a ambos pelear, no vemos a un Shinigami contra un Arrancar. Vemos a dos espadas teniendo un duelo a muerte, porque ambos son yuguladores, una criatura feroz lista para atacarte y patearte el trasero. La nota a pie del CD de Judas Priest dice que son un hombre que ni siquiera es una sombra de lo que era, un hombre que quiere ser recordado por lo que fue, no olvidado por lo que se ha convertido. Y para Orihime,
que había visto a la persona más importante de su vida morir y convertirse en un hueco, lo que ahora veía en sus ojos era su pesadilla otra vez haciéndose realidad. Cuando mira a Ichigo, no ve a la persona que ama, no ve a la persona a la que le dedicó esas tan hermosas palabras. Ve algo peligrosamente parecido a los monstruos que la alejaron de sus seres queridos. Pero quizás, y lo más duro de este combate, es que Ichigo siente el miedo proveniente de ella. Cada vez que habla con Orihime, cada vez que deja seguir por un segundo su instinto asesino para verla de reojo, su expresión cambia a una mirada más triste. Y es que esta es la primera vez que la oscuridad de Ichigo es revelada a alguien que le importa. Antes era algo que solo lo involucraba a él, pero ahora se avergüenza de sí mismo, describiéndose como algo horripilante y aterrador, diciéndole que terminará la batalla lo más rápido que pueda, para que esté tranquila y le pueda devolver una vez más la tan incandescente sonrisa que siempre le da al decir su nombre. La pelea termina y el sabor de la victoria no es lo suficientemente dulce como para festejar, porque lo que acabamos de aprender no es que el amor y la amistad te dan el poder suficiente para superarlo todo, sino que por primera vez en esta historia, nuestro héroe acepta que le gusta la sangre, y Orihime está acá presente para reafirmarlo, como algo de lo que no podrá huir de nuevo. 心あるがゆえに寝た心あるがゆえに暗い心あるがゆえに奪い心あるがゆえに怒り心あるがゆえに侮り心あるがゆえに怒り心あるがゆえにお前のすべてを欲する Desde su nacimiento como un arrancar, Ulquiorra no tenía boca, lo que significa que no podía comer. La cualidad que define a un Hollow es su apetito insaciable, su necesidad de consumir almas para llenar el vacío en sus corazones. Pero Ulquiorra, que encarna la esencia misma de la existencia hueca, físicamente no puede satisfacer esta hambre. En lugar de llenar el vacío de su corazón, se convierte en él y rechaza por completo la creencia de que este corazón deba llenarse. Eso lo deja vacío, vagando sin rumbo y sin nada, caminando, caminando y caminando en completa soledad. Nada por lo que vivir, nada que comer, nada que respirar, nada que decir. Solo él y sus ojos. Como dijo el gran pescador en su batalla con Ichigo, las bestias con ojos afilados solo pueden guiarse por lo que ven. Y para él, la única verdad que ha conocido es aquella que se refleja en sus ojos. Siendo irónico que terminara en las manos de Aizen, un Shinigami con el poder de manejar la realidad a su antojo, y que se preocupa en gran medida por cuestionar la verdad que se puede ver, los límites de la razón y el significado, y cómo todo es en última instancia una construcción donde los fuertes determinan los hechos concretos del mundo. Y para una criatura que no cree en nada que no pueda ver, sus ojos se volvieron en su verdad. Y al encontrar la felicidad en la nada, él hunde su cuerpo en ese gran vacío y logra vivir sin compañeros, sin conexiones. Corta sus propias emociones diciéndose a sí mismo que no importan, porque en un mundo hueco donde el poder gobierna por encima de todo, donde las conexiones genuinas son tan raras como encontrarse con un vasto lord, Ulquiorra es capaz de vivir su vida con esta mirada defectuosa, en su mundo defectuoso, porque el vacío es felicidad. Así aparece Orihime, despertándolo en uno de sus sueños fatalistas con esa tan característica amabilidad que emana de su espíritu. Es a partir de esta relación que se cultivará esa semilla de humanidad dentro de Ulquiorra, una relación parecida a la del sol y la luna, ya que la luz de la luna no puede existir sin los rayos del sol. Este simbolismo de Orihime como un sol es parecido al de Masaki. Es más, la vez que Orihime es raptada en la tercera invasión a Rankar y llevada a las noches, Ulquiorra canta su victoria alegando que el sol se ha ocultado. Han arrebatado la luz de Ichigo, el cual también está representado como Ulquiorra por la luna, una luna negra para ser exactos. Orihime es un personaje raro,
en el medio de la ecuación. Es de los pocos personajes de la historia no centrados en el combate. Ella cura, defiende y alienta cuando los demás se quedan atrás. Ella te cuidará con su barrera. Te sanará cuando te hagas daño. Te acompañará cuando tengas un mal día. Comerá a tu lado mientras entrenas. Ella siempre estará para ti. Sería erróneo entenderla solo como una damisela en peligro, o como un peso muerto que carece de la agresión necesaria. Si bien tiene una personalidad demasiado dócil e ingenua, es bastante proactiva a la hora de tomar decisiones audaces. Nunca dudaría en lanzarse en ayuda de quien lo necesite. Su amabilidad es su forma de vivir, una acción deliberada de ser compasiva sin importar lo que pase. Ella acompañó a sus amigos a la Sociedad de Almas pese a no tener una relación profunda con Rukia. Curó a los Shinigamis que minutos atrás intentaron atacarla. Extendió sus brazos frente a un monstruo que decía ser su hermano fallecido. Y curó a los 2 Arrancar que la maltrataron y golpearon reiteradamente. Y por sobre todo, es la única persona que sabe leer a Ichigo. Siempre que él ha estado mal, incluso cuando Kon robó su cuerpo, ella se dio cuenta de todo, mostrando la inteligencia emocional que posee. Y en un manga de acción donde vemos a hombres musculosos y sudorosos resistir toneladas de daño, Orihime nos demuestra lo admirable que es también ver a un corazón perseverante que decide no doblegarse ante la desesperación, ante un mundo que te señala por tener sentimientos. A pesar de todo, ella no encaja, entiende perfectamente que no es su lugar. Todo es cada vez más grande. Los enemigos cada vez son más fuertes, los conflictos más masivos. Para este punto ya no puede defenderse, y la narrativa la supera cada minuto, y ella odia esto. Odia no poder valerse por sí misma, odia arrastrar a sus amigos con sus problemas. Pero por sobre todo, odia no poder tocar el corazón de Ichigo, de la misma manera que lo logra Rukia. Pero aún con eso, cuando su intento de sacrificio sale mal, el saber que todos fueron a hueco mundo por ella, el saber que Ichigo está corriendo por ella, hace latir un poco su tonto corazón. Porque ahí entiende que quizás poco o nada pueda hacer contra dioses y demonios, pero con que sea, ella podría luchar de la manera que solo ella conoce, con el corazón. Ella no necesita ser Rukia, ella no necesita tener una naturaleza más agresiva. Ella solo necesita luchar como solo Orihime, y nadie más es capaz de hacerlo, sacudiendo el mundo de Ulquiorra. Esta parte suya le interesa y lo irrita a la vez, ya que desde que han estado en las noches no ha parado de ser maltratada. Él no ha parado de invalidarla y tratar de destruir su erróneo concepto. Pero ella sigue y sigue sin ceder. Orihime atribuye esta resiliencia y esta falta de miedo al corazón que comparte con sus amigos. Mientras más intenta desesperarla, ella proclama aún más cómo se siente reforzada por los demás y en estos 6 corazones que laten como uno. Está indignado, crédulo y le lanza su frase más icónica. ¿Qué es un corazón? Si abro tu pecho, ¿podré verlo? Si abro tu cráneo, ¿lo encontraré ahí? Ichigo aparece chocando sus espadas. Cuando él habla, vemos que no es el mismo tipo de charla que tuvo con Grimmjow. Es una conversación tranquilizadora consigo mismo, como si estuviera intentando tranquilizar su corazón. Estoy bien, puedo verlo, puedo reaccionar. Observa, observa. Si puedo ver su espada, podré ganar. Esa apariencia de una máquina fría y sin puntos débiles que no podía sobrepasar, desaparece delante de sus ojos y le hace una pregunta atrevida. ¿Te estoy alcanzando porque me estoy acercando más a lo Hollow? ¿O es porque tú te estás haciendo más humano? Hasta ahora la relación de Ichigo con Ulquiorra había sido unilateral. Ulquiorra no veía nada en él, y antes de su pelea con Grimmjow, ellos se habían encontrado, tan solo para que nos diéramos cuenta que esta figura de poder tan inmensa era tan solo el número 4, un peón más. No era el más fuerte, no era el más inteligente, ni el más capaz. Y aún así, era un muro que Ichigo no podía superar. Pero ahora, hasta el mismo Ulquiorra se sorprende de su repentino incremento de poder. Antes apenas y eras capaz de sostener los poderes de tu máscara unos minutos sin agitarte, pero ahora
eres capaz de usarlo por tiempo prolongado. Ichigo logró encontrar al fin la armonía entre su instinto y su deseo de protección. Su batalla con Grimmjow fue la reivindicación de esta idea. Sí, vine para vencerte, y a Ulquiorra, y a Aizen, y también salvaré a mis amigos, a Rukia, Chad, Uryu, Renji, y por sobre todo a Orihime. Los salvaré a todos. Es por eso que no puedo perder. Pero algo es extraño. Ichigo tiene más confianza. Pero pese a su clara diferencia de altura, la narrativa visual sigue posicionando a Ulquiorra en un lugar más alto, más imponente. Tiene más importancia visual que nuestro protagonista, que casi y está siendo movido de sus propios paneles. Ulquiorra lo está empujando fuera del cuadro una y otra vez, teniendo Ichigo que transformarse literalmente en algo más grande. A primera vista, Grimmjow parecía ser más violento, más salvaje, pero ahora Ulquiorra deja caer su apariencia más humana y se convierte en la desesperación, un ser demoníaco, grotesco, simbólicamente representado bajo el nombre de murciélago, un animal asociado a su incapacidad de ver. Ningún significado se refleja en sus ojos. Y para darle aún más peso, su transformación se convierte en lluvia, una lluvia tan espesa y tan pesada como la tinta, una desesperación que Ichigo conoce muy bien. Aún con todo esto, sorprendentemente, los ojos de Ichigo no vacilan. Ha tenido que tocar fondo tantas veces antes de llegar acá que no se puede permitir dudar ahora. Ulquiorra, por primera vez en la historia, se ve alterado, grita, se enoja. Las palabras de Ichigo realmente lo irritan. Si este débil humano es la representación del corazón que tanto defiende esa mujer, entonces destruiré este estúpido concepto y lo hundiré en la máxima desesperación. Y así, Ulquiorra mata a Ichigo, haciéndole un hueco en su corazón, mucho más grande que el hueco que le había hecho antes. En aquella ocasión, Grimmjow nos había revelado que Ulquiorra, de manera involuntaria, siempre dejaba un agujero en el pecho de sus víctimas, un acto reflejo de su propia naturaleza que le permitía llenar su propio vacío. Y de esta manera, nuestro héroe cae derrotado delante de Orihime. Vemos como sus ojos pierden lentamente su brillo tan característico. Su corazón cede por primera vez en toda la historia. Y pese a eso, su resiliencia le impulsa hacia el cuerpo de su amado. Corre desesperadamente para intentar salvarlo y, cuando se da cuenta que no tiene el poder para lograrlo, llora. Llora desconsoladamente pidiéndole que por favor no la abandone. Y el corazón de Ichigo responde. A principios del arco, en el final de su batalla con Dordogne, este desplazado espada nos lanza un comentario profético. Nos narra que si nuestro valiente héroe quiere escapar con vida de este lugar, tendrá que convertirse en un demonio. Y acá está Ichigo, consumido completamente por su vacío, en respuesta de su instinto más primordial, protección. Y cuando el corazón que comparte con Orihime da vida a su cuerpo sin vida, logran hacer añicos las creencias de Ulquiorra. Lo destruye, física y espiritualmente. Un humano acaba de convertirse en alguien como él, con un enorme agujero en el centro de su pecho, regeneración a alta velocidad, usando sonidos, ceros, hasta tiene la implacable manera de actuar de un verdadero Hollow. Tanto Ichigo como Ulquiorra, de esta manera, logran verse a sí mismos en el otro, personajes caracterizados por su vacío y por tener una fuerte contradicción en sus corazones. El primer poema de toda la serie nos lo dice: le tememos a lo que no podemos ver. Ichigo en su presentación nos decía que solo creía en lo que puede ver, una negación absoluta hacia aquello que le quitó lo que más amaba, pero es en los lazos con sus amigos y con los Shinigamis, dioses de la muerte invisibles al ojo humano, que él encuentra este concepto del corazón por el que tanto ahora lucha. Pero cuando recobra por fin el sentido y ve todo lo que ha hecho, de cómo casi pierde su humanidad, atacando a sus amigos con la espada que juró protegerlos, Ichigo siente que estuvo a nada de traicionar todo lo que representa. Porque hasta este punto de la historia, el propósito principal de Ichigo en cada batalla siempre ha sido ganar a través de su fuerza interior como el number one, aquel héroe que todo lo puede y todo lo hace. Pero si nos fijamos bien, él perdió contra Kenpachi.
perdió contra Byakuya. Sobrevivir no tiene sentido si eso no me permite ganar. ¿De qué me sirve haber llegado tan lejos si no puedo ganar? Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Inconscientemente en estas batallas, Ichigo siempre le ha estado pidiendo a Blanco que lo ayude cuando su poder no era suficiente. Incluso ahora, cuando escucha a Orihime llorar, sus deseos de proteger resuenan en esas últimas palabras de advertencia de Blanco. Más te vale no morir si no quieres que nos volvamos a ver. Aquellos fervientes deseos de protección que tanto coraje le daban, ahora se transforman en violencia. Esto va en contra de toda la noción que él tiene de victoria. Va en contra de todo el esfuerzo que ha hecho hasta ahora por tratar de entender su oscuridad. Porque esta forma demoníaca es solo una afirmación de todo ese miedo que él ha tenido de sí mismo hasta ahora. Sí, quiero ganar, pero... En esta pequeña exhibición de lo que representa tener un corazón, Ulquiorra por fin lo entiende. Nuestro pequeño Hollow se desvanece lentamente en los fondos vacíos de estas páginas blancas, fusionándose con el color que lo trajo a la vida, hasta convertirse en la idea que tanto había defendido, el vacío, extendiendo su brazo hacia el único sentimiento que hasta el final de sus días no había querido reconocer, que ahí, en la palma de su mano, siempre había tenido a su alcance un corazón. En su tan famoso poema, Ulquiorra se atribuye los 7 pecados capitales a su corazón. Cada capítulo de estos volúmenes representaban cada pecado capital, hasta concluir con la lujuria, el último pecado enfatizado en el poema. Lujuria nos habla del deseo, y para alguien que era el vacío en sí mismo, desear algo es contradictorio, y es lo que se da cuenta en su muerte. El corazón es, de por sí, un concepto contradictorio, pero es en esa contradicción, en esas batallas internas que tanto caracterizan a los humanos, que logramos escapar de lo finito y lo material y obtenemos el mejor medio para volvernos infinitos. Esto también se enfatiza con el viaje de Rukia y su batalla contra Aroniero, el espada número 9, porque Rukia, al igual que Ichigo, también tenía un recuerdo doloroso en un día de lluvia. Memories in the Rain 2 nos cuenta la pérdida de otro sol, Kaien Shiba. Él es quizás el primer personaje que nos habla de la filosofía del corazón de manera tan directa en la historia, habiendo una interesante simbología de su poema con el de Ulquiorra, donde Kaien señala su corazón, Ulquiorra encuentra su vacío. Yéndonos un poco más atrás, en el capítulo 23, Rukia decide no interceder en la batalla de Ichigo contra el gran pescador por unas palabras del capitán Ukitake que resuenan en su memoria. Ukitake cree que hay 2 tipos de batallas, las que son para proteger vidas y las que son para proteger el honor. Y en una sociedad donde el honor y las leyes son algo tan importante, lo puedo entender. Pero para Kaien, proteger vidas y proteger tu honor es lo mismo, lo que él describe como el corazón. A fin de cuentas, ambas son ideas abstractas e inmateriales. El corazón era su filosofía de vida. Sus compañeros lo amaban, sus hermanos lo admiraban, tenía una esposa amorosa. Él no sería el portavoz ideal de esta filosofía si hubiera estado solo. Pero lastimosamente, la esposa de Kaien cae dentro de los macabros planes de Aizen, y en busca de venganza, decide enfrentarse al Hollow que se la arrebató por su propia cuenta. Al igual que Ichigo peleó contra el gran pescador, Kaien eligió pelear a morir por lo que él creía, confiando su esencia a Rukia, la cual tuvo que asesinarlo al no poder Kaien vencer la holoficación. No sin antes darle un último consejo: Rukia, nunca vayas a morir sola. Nuestros corazones vivirán siempre y cuando podamos pasárselo a alguien, y de esta manera, la existencia de Kaien se ve presente en la serie mucho más allá de su muerte, porque él es el puente que termina uniendo los corazones de Rukia e Ichigo. Ella estuvo alejada del corazón de su hermano y de su amigo de la infancia durante décadas, y su única conexión real era con una persona muerta. Pero en una desafortunada noche, en el mundo humano, encontró a una persona que fue capaz de tomar el dolor dentro de su corazón y exteriorizarlo en una Zanpakuto. La misma Zanpakuto que logró alcanzar a su hermano y romper aquellas cadenas que lo ataban a las leyes de su sociedad.
a esa dicotomía que tenía entre la promesa con su amada y el juramento con sus padres. En su enfrentamiento, Byakuya no puede evitar ver en Ichigo aquellos ojos testarudos de Kaien, los mismos ojos que vio el día que se conocieron y los mismos ojos que vio Ukitake. De esta manera, Ichigo le demuestra que los valores de Kaien eran los correctos, que puede luchar por su honor, pero también para proteger, encontrando al fin los hermanos Kuchiki, su corazón, y alcanzando esta espada también a Renji, su amigo de la infancia. Renji le pidió a Ichigo luego de su derrota que por favor salvara a Rukia. Él no tenía el valor para enfrentar a todo el Gotei 13 solo, y vivió siempre eclipsado por la figura de Byakuya, aquel que le arrebató a Rukia. Y en esta batalla, donde hasta había entrenado lo suficiente como para desbloquear su Bankai, su poder seguía sin ser suficiente. Esta estrella era inalcanzable para este perro callejero. Ichigo le recupera a Renji sus colmillos. Le da el coraje para verse reflejado en su mismo sentimiento de protección, haciéndolo reaccionar y luchar por la persona que no solo es su amiga de la infancia, sino la mujer que siempre ha amado. Y ahora Rukia está acá de nuevo, enfrente de su maestro, la figura idealizadora que la guió toda su vida. Tiene su misma mirada, su misma voz, tiene sus recuerdos, hasta la misma Zanpakuto. Y sin embargo, son las cosas que no tienen forma tangible lo que la ayuda a ver la diferencia entre este impostor y su querido Kaien. En su final, Ulquiorra llegó a la misma conclusión que Kaien. El corazón está aquí, en la palma de su mano. Cuando las personas se vuelven cercanas, un corazón nace entre ellos. Si tú estuvieras sola en este mundo, no creería que tuvieses un corazón. Cuando nuestros cuerpos abandonan el plano terrenal y se convierten en cenizas, ¿qué ocurre con nuestros corazones? Se quedan con tus amigos. Aroniero muere al creer que Rukia estaba derrotada al tener una espada rota. Shirafune es una técnica que Rukia aprendió luego de la muerte de Kaien. Un dato que Aroniero no poseía y que nos enseñaba lo mucho que Rukia avanzó. Antes estaba estancada en sus relaciones, estancada en sus remordimientos y solo veía a los demás avanzar. Como decía Renji, es fácil destruir aquello que has construido. Lo difícil es reconstruirlo. Aroniero puede haber robado su cuerpo, pero nunca tendrá su corazón. Eso es algo que Rukia y sus hermanos poseen. Yuxtaponiéndose la derrota de Aroniero, este falso Kaien, en el hueco del falso cielo de las noches. Ichigo y Rukia, de esta manera, logran compartir el cielo, compartir su vacío y encontrar en él sus corazones. Porque es a partir de este tan trillado concepto que la arena y el rotador logran al fin detener la lluvia. Es así que continuamos esta historia con la guerra en el falso Karakura. Mientras Ichigo se enfrentaba a sus demonios internos, todos los capitanes estaban enfrentándose junto a los Vizard a Aizen y sus espadas. Y miren, les voy a ser sincero, este es quizás de mis partes menos favoritas de Bleach. No soy muy fan de las peleas donde veo a cientos de personajes lanzando su super mega ataque final, el definitivo, el insuperable, el inevitable, y que en cambio nuestro villano de turno salga siempre ileso porque ya había previsto todos estos movimientos. Pero con Aizen no sé por qué, pero siempre logra convencerme y nos trae una idea bastante interesante. El poder absoluto no es un estado deseable de existencia. Esto se ve reflejado en Kenpachi y Stark. Cada uno es el más fuerte de sus respectivas fuerzas, Shinigami y espada. Son seres tan poderosos que tuvieron que dividir su alma en dos para no caer en la desesperación. Estar en la cima significa estar solo. Y eso es una insoportable manera de vivir. Y esto es lo que reflexiona Ichigo luego de vencerlo. Isshin le había dicho que el Hogyoku toma los deseos que uno guarda en su corazón y luego los materializa. En ese sentido, no tiene por qué haber rechazado a Aizen, a no ser que estuviera la posibilidad de que muy dentro de su corazón hubiera una parte de él que quería perder.
Su personalidad contradictoria es parte de su encanto. ¿Por qué dejó vivir a Yoruichi, Isshin, Urahara cuando más vulnerables estaban? ¿Por qué decidió jugar con los amigos de Ichigo en vez de matarlos instantáneamente? Es parte de nosotros examinar su carácter en todas estas mentiras y descubrir sus verdaderas intenciones. Entonces llega su batalla con Ichigo. Es aplastado, superado, sus creencias se caen a pedazos y lo ves colapsar y perder toda esa fachada tan pedante y soberbia que aparentaba tener. En su rabieta con Urahara, otro científico tan capaz y prodigioso como él, había un subtexto más profundo. Más que trascender, Aizen en el fondo de su corazón solo quería encontrar a alguien con quien ser un igual, alguien que compartiera su visión. Ni siquiera confiaba en Gin, su mano derecha, lo suficiente como para revelarle que lo dejó estar a su lado solo por estar interesado en saber cómo intentaría matarlo. Aizen dentro suyo albergaba un profundo resentimiento hacia los líderes de la sociedad de almas, ya que estos eran susceptibles a la corrupción y se aferraban a sus políticas anticuadas. Eran conscientes de la existencia del rey espiritual, un falso dios mutilado, que en su frágil existencia mantenía la estructura completa del mundo, y aún así permanecían estancados en esta falsa realidad. Y de la misma forma, Urahara también sabía de la existencia del rey espiritual. Sabía del mundo primigenio, del pecado original, sabía de las 5 grandes familias nobles y cómo manejaban a este mutilado cuerpo para moldear la realidad a su gusto, y aún así decidía mantenerse en su status quo y aceptar este destino preestablecido por esta sociedad que lo traicionó y lo inculpó, porque para él esta realidad tiene sentido, corresponde a su corazón y al de millones de personas, y es una visión que Aizen no podía aceptar. Me gusta también ver cómo la soberbia de Aizen es lo que termina por darle a Ichigo la oportunidad de alcanzarlo. Esto queda demostrado cuando atacó al Kototsu, esa entidad limpiadora del Dangai que Gin describió como una criatura que supera la razón y que no puede ser destruida por ninguna presión espiritual. Pero esto es una verdad que solo le ha dicho Gin. En esta nueva trascendencia, Aizen es más que un simple mono. Ahora es un dios. Entonces Aizen actúa como uno, tejiendo esta nueva verdad delante de los incrédulos ojos de Gin, siendo también un guiño a los poderes ilusorios de Tsushikai, porque los dioses crean sus propias verdades. Y es por esta tonta demostración de trascendencia que le permite a Ichigo encontrar un lugar perfecto para entrenar junto con su padre. Desde el primer momento en que se nos presentó el Dangai en el arco del rescate de Rukia, se nos había hablado de este lugar como una dimensión situada entre el mundo de los vivos y la sociedad de almas, con una clara dilatación de tiempo. Kubo aprovecha este viejo concepto para que Ichigo aumente su poder en un corto periodo. Acá él iba a aprender una técnica todopoderosa que lo ayudaría a igualar la trascendencia de Aizen. En este cuarto encuentro de Ichigo con su mundo interno, lo veríamos por primera vez en toda la serie acceder mediante la meditación y no mediante la violencia. Es así que se encuentra con Tensa Zangetsu, el cual le recrimina el estado actual de su mundo interno. ¿Dónde mierda están esos hermosos rascacielos tan llenos de esperanza y potencial que tenías en tu mundo? ¿Por qué lo degradaste al pequeño pueblo de tu infancia? Sí, detuviste aquella desagradable lluvia en este mundo, pero ahora todo se ha hundido en este oscuro océano. Delimitaste tu poder por el miedo y por la desesperación. Rápidamente hunde su mano en su pecho y le quita el origen de su desesperación. Aparece ante él su peor pesadilla. A lo largo de la serie, Tite Kubo estuvo usando elementos naturales para representar al corazón de Ichigo. Y ahora, este océano representaba su pelea contra Ulquiorra. Por eso cuando Ulquiorra nos trae su segunda resurrección, afirmando que esta es la máxima representación de la desesperación, Uryu nos señalaba cómo su presión espiritual se sentía como un enorme océano de oscuridad. También es interesante que cuando Blanco se nos presenta por primera vez, vemos que es absorbido por Zangetsu, que era el recipiente que manejaba su poder. Luego la dinámica cambia y es Blanco la entidad dominante. Pero ahora ya no sale de ninguno de los dos, sino del mismo Ichigo, siendo un guiño a su completa asimilación como Hollow, que a lo largo de la serie se venía representando en los pequeños cambios de diseño que tenía su máscara. Ahora que las dinámicas de poder cambiaron, Zangetsu le revela a Ichigo que esta fue la forma que obtuvo en su batalla contra Ulquiorra. Esta versión completa de Blanco es todo lo que él más teme,
una espada capaz de herir a las personas que ama. El propósito de este tercer encuentro es que Ichigo acepte por completo que su lado Hollow es parte de sus poderes como Shinigami. Ir en contra de Blanco es ir en contra de sus deseos de ser más fuerte, y de esta manera, ambos se fusionan en un mismo ser. Una forma parecida a la vista en su batalla final con Yhwach, la primera y última vez que hemos visto a Ichigo tener una completa armonía de sus poderes. Me gusta también el detalle de que su espada no le hace daño cuando es atravesado. Ahora que Ichigo los ha aceptado a ambos por igual, ya no le hace daño como en los viejos tiempos. Ambos le revelan que no tienen la intención de proteger el pueblo de Karakura. Lo que ellos quieren proteger es al mismo Ichigo. Su lado Hollow, todo lo que ha hecho desde su primera aparición es no solo darle las herramientas para avanzar, sino también para salvarle la vida en todas estas situaciones donde su poder no era suficiente. Las veces que quería apoderarse de él es porque Ichigo estaba intentando usar más poder del que podía controlar. De esa manera, los paneles de Ichigo superponiendo la palabra proteger en su batalla con Ulquiorra ahora obtiene un doble significado. No solo es él queriendo proteger a Orihime, sino que también son Blanco y el viejo Zangetsu queriendo proteger a Ichigo. También explicaba por qué Blanco siempre era tan creativo con Zangetsu. Se divertía más con él. La usaba de formas que a Ichigo nunca se le habían ocurrido. Y pese a eso, Ichigo no se daba cuenta. No entendía por qué Blanco podía usar el Bankai. O peor aún, no se daba cuenta de que él constantemente le estaba diciendo en su cara que él era Zangetsu. Luego, cuando nos enteremos de la verdadera identidad del viejo Zangetsu, todo obtendrá más profundidad. Pero lo que me interesa es cómo hasta este instante de la historia, uno ya podía entender hacia dónde se dirigían los orígenes de Ichigo. Y es así que Ichigo convierte todos sus deseos de protección en su última transformación, el Getsuga Tensho final, donde acepta no solo sacrificar sus poderes, sino también perder todo contacto con lo sobrenatural. Al igual que Ulquiorra, Aizen a lo largo de toda esta serie ha sido simbolizado con la luna. Una luna de agua, para ser exactos. Esto hace referencia a un viejo poema chino donde un mono muere intentando alcanzar la luna, reflejada en un estanque, representado por primera vez en Renji, el babuino rojo que intenta alcanzar lo inalcanzable. Byakuya. El Shikai y el Bankai de Renji están simbólicamente basados en la distancia y el alcance, porque Renji quiere alcanzar desesperadamente a Byakuya. Por eso, cuando él descubre su verdadero Bankai, obtiene el brazo del mono que le permite específicamente agarrar cosas, tomando así la luna bajo sus propias manos. En paralelo, el ataque final que usa Ichigo contra Aizen es Mugetsu, que significa cielo sin luna, que al superar a Aizen, simbolizado como la ilusión de la luna mostrada en el agua, al no ceder ante su propio ego y caer en las aguas, Ichigo logra revelar la verdad, logra el acto de perforar los cielos, una traducción literal de Getsuga Tensho. Como les dije al principio del video, una de las motivaciones definitorias de Ichigo como personaje es destruir el destino mismo. Y Aizen, un autoproclamado dios que decía ser el destino mismo de toda su existencia, al hacer que Ichigo baile en la palma de sus manos, proclamando que había planeado todas sus batallas, todas sus relaciones, todas sus caídas y subidas emocionales y hasta su nacimiento, Ichigo acaba de literalmente destruir la luna y por ende su destino. Los ejemplos que vimos son solo unas de las tantas visiones positivas que hay en la serie sobre la luna y el camino hacia la iluminación budista. Pero ¿qué pasa con aquellos personajes que no lo logran? O que perecen sumidos en dicha ignorancia. Noitra es una espada que quería no solo alcanzar la luna, sino incluso ir más alto que ella. En primer lugar, es alguien fuertemente ligado a lo divino. Y sí, sé que tiene una personalidad desagradable que no se asemeja en nada a algo divino, pero dejen explicarme. La luna creciente es algo muy característico de Hueco Mundo, pero también es algo característico, como bien dijimos, de Aizen. Aizen desempeña el papel de dios para estas criaturas. Utiliza el Hogyoku para evolucionar a la fuerza a todos estos Hollows en una especie de arrancar artificial, lo que en sí es una alegoría de una falsa iluminación. Y Noitra es la representación de esto.
Su personaje, explícitamente, contiene miles de imágenes relacionadas a la luna, y sus fuertes vínculos a la divinidad se ven en la orden de activación de su resurrección, que es rezar, y con su nombre, Santa Teresa. El animal que lo define es la mantis, un insecto que está fuertemente ligado a la presencia de Dios en muchas culturas. Esto es una hermosa contradicción porque justamente Noitra es un hollow, y como bien los hemos definido a lo largo del video, son una especie sin emociones humanas, carentes de amor, carentes de empatía, guiados por la violencia. Noitra, pese a su divinidad, encarna a estos seres que han decidido guiarse por sus instintos más primarios. Y en esta contradicción de su caracterización, logra mostrar la frivolidad que hay en esta evolución que les ha dado su falso dios. La evolución de Aizen es una iluminación falsa porque no los diferencia de los hollows menores, los adjuchas. Grimmjow nos revelaba que los hollows se canibalizan para evolucionar y convertirse en Gillians, adjuchas y demás, pero la condición para dicha transformación es el consumo constante. Grimmjow no es como Ulquiorra, que nació siendo un Bastolord de manera natural. Por ende, tanto él como Noitra no han tenido una verdadera evolución. Esto es muy importante porque explica también las razones por las que son los dos espadas con más instinto asesino de todos. Grimmjow seguro que tenía el potencial para llegar a Bastolord por su propia cuenta. Por algo en las novelas hablan de que tiene un poder similar a un Bastolord. Pero, a mi interpretación, nunca llegó a hacerlo. Su propio grupo de seguidores confiaban mucho en su potencial. Él era su rey. Pero Aizen usó el Hogyoku en él y forzó su evolución. Su grupo fue de los primeros adjuchas que Aizen encontró. Y esto se demuestra en Xiaolong, su seguidor más leal, el Arrancar número 11. Y justamente el 11 es el número donde se empieza a contar el orden de creación, ya que no se tiene en cuenta del 0 al 10. Pasar de adjucha a Arrancar por medios artificiales siento que es lo que le dio a Grimmjow ese complejo de superioridad y de rabia. Nunca tuvo la oportunidad de demostrar su fuerza por medios naturales y por eso piensa que los demás lo miran por encima del hombro. Eso explicaba también por qué es tan cruel y obstinado. Nunca tuvo la oportunidad de estar en la cima de la cadena alimenticia. Aún piensa como un depredador y un poco como presa. ¿Ves un enemigo? Mátalo, cázalo, juega un poco con él. De la misma forma, Noitra no ha logrado superar esa hambre que tienen los adjuchas de manera instintiva, y era la razón por la que no era capaz de llevarse bien con la racionalidad de Nell, que era un Arrancar que había incorporado emociones humanas y que era una Bastolord de manera natural. Ella es el exacto opuesto de él, es tan humana como Hollow. No mata si puede evitarlo y tiene compasión por los hollows menores, demostrado también en su capacidad de perdonar a Noitra en las reiteradas ocasiones que intentó matarla. Pero quizás el dato más importante es que los adjuchas, si llegan a ser devorados, no solo quedan degradados a simples Gillians, sino que además pierden la capacidad de seguir evolucionando. Y esto se representa en la traición de Noitra a Nell al atacarla desprevenida y rompiendo su máscara, provocándole amnesia y teniendo una regresión. Noitra ve esto como el fin de sus eternas batallas, porque nunca se ha visto a un Hollow recuperarse de una regresión. Pero al contrario de lo que él creía, Nell evoluciona de nuevo y recupera su forma adulta. Esto respalda su evolución natural, donde logró tener un crecimiento espiritual genuino, y que se refleja también en Ulquiorra, un Bastolord que nació de manera natural y que terminó abandonando justamente su visión nihilista y encontrando el valor en el corazón. Esta falsa iluminación y evolución de Noitra también se refleja en su cómplice, Sayela Porro. Él cree que la noción más cercana para definir a la evolución es la perfección, lo que para Mayuri, muy por el contrario, significaría el fin de la evolución en sí mismo. Si algo fuera perfecto, todo terminaría. Significaría que no hay espacio para la imaginación, para la inteligencia, para la capacidad de mejorar. Para nosotros los científicos, la perfección es un callejón sin salida. Siempre hay que ser mejor que los demás, pero nunca perfecto. En el momento en el que empezaste a hablar de perfección, tocaste un concepto imposible y perdiste ante mí. Eso claro si en realidad fueses un científico.
Mayuri y Urahara, como verdaderos científicos, aplastan el concepto de evolución, iluminación y trascendencia de este par. Volviendo con Noitra, su luna invertida representa el sentimiento de inferioridad de los Hollows, su lucha contra el destino. Los Hollows luchan, se alimentan y mueren. Una lucha sin sentido porque al final del día, nada queda de sus batallas. Lo único que perdura es la luna, serena y silenciosa, observándolos desde los cielos con un tono burlón, como una mala broma. Y para Noitra eso era imperdonable. La luna invertida era su deseo de ascender para que nadie lo mire con desprecio, y así su resurrección era representada por la cantidad de sus brazos. Si Renji evolucionó su Bankai a tal punto de poder tomar la luna con sus manos, Noitra, que quería superar incluso a la luna, deseaba tomar más de lo que podía devorar, y es lo que terminó representando su falsa iluminación y su falsa divinidad, siendo la viva imagen del mono del poema, ahogándose en el reflejo del estanque, y viendo a aquella figura que representaba su luna desaparecer delante de sus ojos. Es interesante también ver cómo su rivalidad con Nell es temáticamente paralela a la de Grimmjow con Ichigo, racionalidad versus instinto. A Noitra solo le valió encontrarse con una bestia con los dientes más afilados para demostrar que justamente, al final, no pudo escapar ni de su destino ni de su naturaleza como Hollow. Stark, Noitra y Sayela Porro no son los únicos espadas que contrastan temáticamente con Aizen. En realidad, todas las representaciones de la muerte de los espadas son un reflejo de él. Por ejemplo, seguramente ustedes, al igual que yo, se habrán sentido un poco desilusionados por la forma en que Barragán perdió su batalla. Sentado en su tan arrogante trono, observando cómo todos pelean por él. ¿Y todo para qué? Para que al final, pese a ser tan fuerte, pese a ser tan omnipotente, termine teniendo una muerte trágica, humillante y poco satisfactoria. ¿A quién me recuerda? El intentar ver a la vida desde los ojos de un dios terminó llevándolos a su final, siendo gracioso que en la primera vez que ellos se encontraron, Aizen se burlara de él por su apariencia. Siendo un esqueleto y llevando un arma, era la viva imagen de un Shinigami. Esto es un reflejo bastante irónico de sí mismo y de su incesante búsqueda por escapar de su propia naturaleza, porque al final, Aizen también terminó siendo solo un Shinigami. Haribel y sus secuaces representaban el sacrificio. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar para cumplir con tus objetivos? Los poderes de ellas se representan sacrificando partes de su cuerpo para crear a una criatura más poderosa. Esto no solo simbolizaba el interés de Aizen en sacrificar a todo el pueblo de Karakura, sino que también era una representación de su viaje y de todo lo que ha dejado atrás al sacrificar su humanidad, levantando su espada contra Hinamori, Tousen, Gin y abandonando a sus espadas. En contraste de Ichigo, claro está, que justamente sacrifica sus poderes de Shinigami por sus amigos y la gente de Karakura. Somari y Aroniero son otros ejemplos. Ellos representan la intoxicación y la codicia, respectivamente. Aizen se intoxica con su propia imagen, dejándose consumir por el Hogyoku, y mientras él se regocija, Ichigo, muy por el contrario, vive cuestionándose, lucha todo el tiempo contra sí mismo e intentando mejorar. También su codicia termina siendo muy irónica porque, luego de perseguir su objetivo por tantos años, el que termina teniendo la mayor trascendencia y justamente la posibilidad de acceder al Palacio Real es Ichigo. Y volviendo una vez más con Stark, siento que estas palabras finales adquieren aún más peso. Porque pese a que el nacimiento de Ichigo surgió a partir de una casualidad, Aizen entendía lo especial que era. Decidió monitorearlo, tocó sus deseos, hizo sus ajustes aquí y allá, todo para verlo evolucionar. Y al final del día, si el experimento salía bien, Aizen tendría el desafío perfecto para lograr forzar aún más la evolución del Hogyoku. Cosa que terminó pasando. Solo que, bueno, terminó sobrepasando todo tipo de proyección
que él pudiera imaginar. En su derrota, vemos que quizás lo que Aizen veía en Ichigo era en realidad una posibilidad de crear a alguien que fuera igual a él, un semejante. Siempre se nos remarcó en todo este arco la diferencia de Aizen con respecto a todos los demás. Era demasiado fuerte, incluso siendo solo un Shinigami. Su trascendencia solo potenció aún más su soledad, y en contraparte, también a Ichigo, que termina con un final agridulce, salvando el mundo pero perdiendo a sus dos lunas, a Rukia, su luna blanca, y a Zangetsu, su luna negra. Es a partir del concepto del corazón y el vacío que Ichigo ahora deberá enfrentar un nuevo desafío. Un mundo sin sus poderes y sin su capacidad de ver a los espíritus. El arco de los Fullbringer es una reinvención del primer arco de la serie, de la misma manera que en el segundo arco encontramos a Yhwach, un villano temáticamente muy alineado a Aizen y su perspectiva del mundo y del rey espiritual. Es realmente sorprendente la ascensión temática que tiene Yhwach para toda la historia de Bleach y la cantidad de giros de guión que Tite nos estuvo brindando en este último tramo de su historia. Personajes como Chad y Uryu ganan un protagonismo importantísimo, y la culminación del desarrollo de Orihime me hace lagrimear. Todo el background que se le agrega a Ichigo con el pasado de su madre y la intervención de Aizen con Blanco refuerza mucho más su título como el hijo de la oscuridad y su batalla contra el destino. Pese a ser una nueva etapa de la historia con varias inconsistencias, los últimos dos arcos de Bleach contienen muy buen material para analizar y que se relaciona muchísimo con lo que hemos analizado hoy. Pero me lo guardaré para cuando se finalice la adaptación del último cover. Estoy muy ansioso por ver qué nuevo material nos tienen preparados y no me quiero apurar estando tan cerca. Me reservaré también el análisis de los dos secuaces de Aizen que culminaron su desarrollo en este arco, porque quiero relacionarlos con una temática muy presente de la segunda parte de Bleach. Si les gustó esta primera mitad del análisis, háganmelo saber en los comentarios, que tengo muchísimas cosas que les quiero comentar. De todas maneras, eso es todo lo que vi en mi relectura de los 48 volúmenes que componen la mega saga de Aizen Sousuke. Espero que les haya gustado y disculpen la duración del video. Agárrense porque si llega a haber una segunda parte va a ser incluso más largo.